Una de las grandes dudas a partir de la detención de Nicolás Maduro ha sido cómo va a seguir el gobierno en Venezuela y cuánta injerencia va a tener Estados Unidos en esta transición, si es que hay alguna transición. Yo estoy al mando de Venezuela. Eso ha dicho Donald Trump en distintas entrevistas, dando a entender que por ahora no habrá elecciones en el corto plazo. Claro que sí, no solamente descartó elecciones en el corto plazo, tampoco ha habido pedidos de democratización ni de liberación de los presos políticos. Sí señaló que su administración guiará al país sudamericano mientras se reconstruye el sector petrolero. No me pregunten quién está al mando porque les daré una respuesta y será muy controvertida. ¿Pero qué significa eso? Significa que estamos al mando. ¿Ha hablado usted con ella? Estamos a cargo. Este fue el mensaje un día después de la operación Resolución Absoluta. Al día siguiente, es decir, este lunes, la presidenta encargada de Venezuela, a través de redes sociales, publicó un mensaje conciliador hacia Estados Unidos. Invitamos al gobierno estadounidense a colaborar con nosotros en una agenda de cooperación orientada al desarrollo compartido en el marco del derecho internacional para fortalecer una convivencia comunitaria duradera. El presidente Donald Trump, nuestros pueblos y nuestra región merecen paz y diálogo, no guerra. Pero en una entrevista telefónica con un canal estadounidense, Donald Trump volvió a confirmar que él estaría comandando Venezuela. Rubio, Hayset, Miller, esas tres personas van a estar a cargo de Venezuela. ¿Diría usted que son las tres personas más importantes, señor? Sí, entre las personas más importantes. ¿Quién será la persona más importante, si es que hay una? Yo. Son declaraciones como para la galería, ¿no? Quedan muy contentos algunos de sus simpatizantes con esta idea de que él está a cargo de un país, pero efectivamente no está a cargo de él. Significa que él tiene un poder sobre Venezuela. ¿Y cuál es ese poder? Que si las cosas no andan como él quiere, va a sacar al próximo. Analistas coinciden que al decir que está encargado de otra nación, Trump está fuera del derecho internacional. Delcy Rodríguez, la nueva presidenta encargada de Venezuela, es la líder constitucional del país caribeño. Pero los especialistas no descartan que el mandatario estadounidense esté tomando gran parte de las decisiones. Simplemente Delcy Rodríguez, las opciones que tiene son muy pocas, o quedarse y liderar esta transición subordinada a Estados Unidos o la cárcel, es decir, tener un gobierno títere. Y Trump, bueno, pues tiene la seguridad de que hay un control de las Fuerzas Armadas que no se van a oponer. En la entrevista telefónica que concedió a NBC se le consultó por una eventual elección presidencial en Venezuela. Trump proyectó medianos plazos para un posible nuevo proceso. Primero tenemos que arreglar el país. No se pueden celebrar elecciones. Es imposible que la gente vote. Tenemos que recuperar la salud del país. Hay un cierto aprendizaje de lo que pasó en Irak. En Irak fue Estados Unidos, invadió, sacó al régimen de Saddam, desarticuló las Fuerzas Armadas y que resultó un caos completo. No quieren eso para Venezuela, por lo tanto necesitan que se garantice cierta estabilidad, cierta transición. Una estabilidad, según dijo Trump, para reconstruir la infraestructura energética del país, algo que podría durar al menos 18 meses y que tendría un gran costo económico. El objetivo es apropiarse, ¿no? Gestionar los recursos, el petróleo de Venezuela y obviamente también tener mayor influencia en la región porque la estaba perdiendo. Un afán de dominio territorial que Trump podría haber legitimado en Estados Unidos a partir de los resultados de las elecciones intermedias de noviembre próximo, cruciales para todas las acciones futuras que quiera adoptar dentro y probablemente fuera de su país. Bueno, Trump dice estar a cargo, pero lo cierto es que el régimen chavista sigue dominando, sigue controlando Venezuela con todo lo que ello significa. Sigue sin haber libertad de expresión, los presos políticos siguen en las cárceles y el día a día de la situación en Venezuela sigue estando controlado por la policía bolivariana y los servicios secretos. Sin mayores cambios en la vida diaria para los venezolanos, a pesar de la caída de Nicolás Maduro. Sí, los testigos reportan un aumento de presencia policial y anoche se dio una situación bien particular cuando, según el gobierno venezolano, drones sobrevolaron el Palacio de Miraflores. Sácame de aquí, papá, sácame de aquí, sácame de aquí.
En este momento hay fuerte presencia policial. Muchachos, voy a tener que retirarme del lugar donde me encuentro. En pleno despacho para Chilevisión Noticias, nuestro corresponsal en Caracas fue testigo de la censura y presión que hoy pesa sobre la prensa que cubre la realidad que se vive en Venezuela. Están pasando diferentes patrullas de la policía y realmente se ha dificultado mucho hacer periodismo en estas condiciones. Patrullas militares y civiles armados, también llamados colectivos, fijaron su atención en el periodista que, visiblemente incómodo, en vivo y en directo, veía cómo el despacho informativo podría ser interrumpido en un país donde comunicar al mundo se ha vuelto literalmente un acto de valentía. Actualmente se mantienen detenidos 14 periodistas por ejercer su trabajo. Varios de ellos están en desaparición forzada, no hay comunicación, no se sabe dónde se encuentran actualmente. Los detenidos son trabajadores de medios de comunicación que intentaban cubrir la militarización de Caracas y la primera sesión de la Asamblea Legislativa. Algunos ya fueron liberados o deportados, pero a todos se les obligó a entregar sus teléfonos y borrar grabaciones, pues negarse a aquello en una ciudad bajo controles tan intimidantes como estos simplemente no es una opción. Los rasgos dictatoriales del régimen venezolano no desaparecen por el hecho de haber capturado a Maduro, ¿bien? Entonces, sobre todo si estás en un proceso tan delicado, no le conviene al gobierno tener voces disonantes. O sea, en este momento la libertad de prensa juega en contra de un proceso de normalización en Venezuela, aunque suene paradójico, ¿bien? Tensión en Venezuela que se blinda tras la captura del líder chavista. ¡Leales siempre! ¡Traidores nunca! ¡Leales siempre! ¡Traidores nunca! Que la noche del lunes 5 de enero, durante al menos 6 minutos, este fue el panorama en pleno centro de Caracas. Aquí, en medio de la incertidumbre política y a solo horas de que Delcy Rodríguez asumiera como presidenta interina del régimen, una seguidilla de disparos y detonaciones se escucharon con fuerza a solo metros del Palacio de Miraflores, símbolo del poder en Venezuela. La versión que se tiene de manera extraoficial es que pudo haber sido una falsa alarma. Ahora, lo que indicaría este hecho es que efectivamente las fuerzas militares, que han sido un pilar fundamental para el régimen de Nicolás Maduro, no confían ni en su misma gente. Lo cierto es que este 6 de enero de 2026 así lucen las calles de Caracas. Por momentos todo parece normal. La gente está tratando no solamente de comprar comida, de tratar de abastecerse, sino también están tratando de ver cómo pueden buscar alguna actividad que nos distraiga. Pero es una calma aparente, pues se han intensificado las manifestaciones a favor del régimen y no es casualidad, pues en este país, con militares y civiles armados, oponerse puede significar prisión por traición a la patria. La patria no se vende, la patria se defiende. Lo que nosotros hemos testeado es que las principales personas que todavía hacen política y residen en Venezuela están en una situación de resguardo, y esto habla de ese miedo que tiene el régimen y que trata de instaurar en el resto de la colectividad para aminorar la posibilidad de que exista un proceso de rebelión ciudadana. Es el incierto día a día en Caracas, una ciudad donde la rutina convive con la censura, el blindaje civil-militar y el temor a oponerse al régimen. Todo mientras el poder se reordena y se refuerzan los controles en puntos estratégicos, a la espera de definiciones políticas que podrían cambiar para siempre el rumbo de Venezuela.